Muy buenas tardes. A nombre del rector Enrique Graue y de la Universidad Nacional Autónoma de México, le damos a todos ustedes la bienvenida a esta tarde extraordinaria. A mi parecer, John Maxwell Coetzee es el mayor escritor de nuestros tiempos, que ha hecho una profunda reflexión moral en obras como Desgracia o Esperando a los bárbaros, rectificando la visión que tenemos sobre la migración, la discriminación, las fronteras o la violencia en todas sus manifestaciones y la violencia de género, que ha reescrito el canon de la literatura occidental en obras como Fou o El maestro de San Petersburgo, que se ha inventado un heterónimo, Elizabeth Costello, que aparece en varias de sus obras para reflexionar sobre uno de los temas que más le preocupan también, los derechos de los animales, que ha reinventado la escritura autobiográfica en 3 libros formidables, o que a últimas fechas, en un aliento metafórico y alegórico de hondas connotaciones morales, reescribe también la vida de Jesús. Para la Universidad Nacional Autónoma de México es un enorme honor y un gran placer tener al Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee en esta ocasión con nosotros. Él estará dialogando a lo largo de esta tarde con Raquel Serur, profesora de nuestra universidad, una de las más queridas y respetadas, experta en la obra de Coetzee, actualmente embajadora nuestra en Ecuador. Muchas gracias, Raquel, también por estar con nosotros. Que además ha sido ella quien ha hecho posible justamente esta tarde, así que un doble agradecimiento. Un único anuncio: al final de la sesión y solo durante 30 minutos en el lobby de esta sala, John Maxwell Coetzee estará firmando libros solo durante 30 minutos. Les pedimos su paciencia y su colaboración al final de esta charla. Muchísimas gracias a todos y sean todos bienvenidos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un honor llevar a cabo este diálogo con John Maxwell Coetzee y quisiera, antes de empezar, dar mis agradecimientos. Agradezco mucho a la UNAM, al señor rector Enrique Graue, a la Secretaría de Desarrollo Institucional, a la Coordinación de Difusión Cultural y a la Coordinación de Humanidades por haber hecho posible este encuentro. Les comunico que las preguntas las voy a formular en inglés para que el profesor Coetzee me pueda entender y al mismo tiempo la parte en inglés sea grabada toda en inglés y la traducción simultánea sea grabada en español. Entonces, sin más, comienzo con la primera pregunta. I'm going to begin with the first question, John. And thank you for being here. It's a great honor. In the last few years, you have frequently visited countries of Latin America: México, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina. Your books of stories, Siete Cuentos Morales, was released last year in Spain and Latin America. It has not yet been released in English. John, in the last few years you have frequently visited countries of Latin America: México, Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Your book of stories, Siete Cuentos Morales, was released last year in Spain and Latin America. It has not yet been released in English. Is the fact that some of your books have come out in Spanish before appearing in English to be taken as a meaningful gesture on your part? Is this some sort of a political statement? Yes. Let me make a
prefatory remark. Before I turn to your question, I would like to express my thanks to the Universidad Autónoma for bringing me to Mexico, and to you, Raquel Cerut, y a ti, for all Raquel the time Cerut, and thought por todo el that you have tiempo given to composing que me has and dedicado structuring this interview. en componer y en estructurar I should esta make it plain to the entrevista. audience, Debo de aclararle you al in the audience, público that this is a scripted interview. que estamos siguiendo That I have had an un opportunity guión to reflect para esta on entrevista y que he Raquel's tenido la questions, oportunidad to de get my reflexionar thoughts straight, sobre and to las compose preguntas my de Raquel, answers. pensar a fondo en mis respuestas. Por lo tanto, lo que la entrevista puede perder en espontaneidad, espero que obtenga en claridad. Ahora, pasemos a tu pregunta en cuanto a la publicación en el idioma español. El publicar, ante todo, en español, o al menos no hacerlo en inglés, definitivamente es un gesto de mi parte. Yo me imagino que es un gesto político en este ámbito tan reducido de las políticas de los idiomas, pero para mí tiene una relevancia fundamental. Ha formado mi carrera como escritor y bueno, trataré de ser más claro al respecto. Viendo mi carrera como escritor, que se extendió por más de 5 décadas, esto es lo que yo veo. Veo a un joven hombre, un servidor, que nació en Sudáfrica, con una etnicidad que es difícil de definir. Como primera aproximación, este joven hombre parece ser un africano, pero hay varias características claves de la identidad africana que él no posee, es decir, él no pertenece a la iglesia calvinista. Ese joven hombre empieza a escribir ficción en un idioma que adquiere, que es el inglés, y publica su primera novela en Sudáfrica, pero su ambición es muchísimo mayor. Él desea ser publicado en el mundo real, que para él significa Londres y aún más en Nueva York. A la edad de 40 años, ya la mediana edad, él avanza y sale adelante con este libro llamado Esperando a los bárbaros. Se convierte en un bestseller y posteriormente los libros se publican al mismo tiempo en Londres y en Nueva York y posteriormente se traducen en otros idiomas, es decir, en idiomas que no son el idioma inglés. Él se ha convertido, lo que conocemos en el comercio de libros, en un autor internacional. Pero conforme pasan los años, este autor internacional, que es un término inventado por la industria editorial estadounidense, cada vez está más enajenado de los Estados Unidos, especialmente los Estados Unidos del siglo XXI, los Estados Unidos de George Bush el joven. A él no le gusta la creencia complaciente de los americanos de que su sistema económico, de que su manera de vivir, su cultura es la destinada a manejar el mundo. En cuanto al Reino Unido e Inglaterra, en donde ha vivido y trabajado, no hay ningún otro país en el cual se sienta más fuera de lugar. Él pierde interés en la manera en que se leen y se reciben sus libros en este ámbito anglosajón. Él se interesa más en la forma en que son recibidos en otras partes. Él trabaja de manera próxima con sus traductores y empieza a pensar en sí mismo como un autor internacional de manera distinta, es decir, un escritor que no se ubica con un idioma en específico ni tampoco con un país. Ya no le queda claro a él por qué sus libros, aunque son compuestos o escritos en el idioma inglés, deban de ser publicados primero en inglés y posteriormente traducidos en otros idiomas. Él pone a prueba el experimento de publicar
sus libros en una traducción en holandés antes de que se publiquen en inglés. Y posteriormente, él encuentra un editor en Argentina, El Hilo de Ariadna, y él empieza a colaborar con El Hilo y le abre nuevas posibilidades. Puede publicar en el cono sur del mundo, en Latinoamérica, en el idioma español, en Australia, en el idioma inglés, y permitir que el norte espere su turno si siguen interesados en leerlo. Y por lo tanto, tenemos los 7 cuentos que tú acabas de mencionar, que se publicaron el año pasado en español, aún no se han publicado en inglés, y al inicio de este año, La muerte de Jesús se publicó primeramente en español como precisamente La muerte de Jesús. Gracias, John. Your books are Sus libros están escritos en inglés y se han hecho traducciones a otros idiomas, de otros idiomas al inglés, pero incluso a lo que es conocido en cuanto a la novela Desgracia, publicada hace 20 años, usted ha estado expresando un cierto escepticismo sobre el idioma inglés y tratando de distanciarse de él. ¿Podría decirnos el por qué? Déjame ante todo hablar sobre la poesía. ¿Para quién le escribe un poeta? Y la respuesta, para nadie, o para todos, pero sobre todo para el idioma. Esa fue la respuesta que se le brindó a un entrevistador por el poeta americano W.S. Merwin, alguien que yo honro y respeto, y me parece algo profundamente verdadero para un poeta en especial decir, que el poeta desea contribuir de cualquier manera a los recursos del idioma que él utiliza y que lo utilizan a él como su instrumento. Pero para mí, la declaración de Merwin hizo algo más. Me iluminó esa pregunta del por qué no escribo poesía ahora. Y no me puedo imaginar escribiendo poesía. Permíteme tratar de explicarte. Desde la niñez he escrito en inglés. De niño, de joven hombre, de estudiante, no tenía duda alguna que el acceso al idioma inglés me estaba liberando del punto de vista reducido de los afrikaners. Yo caí en el encantamiento de los poetas del idioma inglés, particularmente los modernistas T.S. Eliot, Ezra Pound, y escribí poesía que los imitase a ellos. Después, poco a poco, el impulso de escribir poesía cada vez fue menor. Cuando empecé a escribir seriamente en mis 30, estaba yo escribiendo prosa en inglés, y así ha sido desde aquel entonces. Yo escribo en inglés, pero jamás he sentido que el inglés es mi idioma, como el inglés lo ha de haber sentido Shakespeare, o a lo mejor Thomas Hardy o Herman Melville. Tengo un buen comando del inglés, hablado y escrito, pero cada vez me parece más que es así como el manejarlo como si fuese un extranjero. A lo mejor este es el motivo por el cual mi inglés se puede traducir tan fácilmente. He trabajado con traductores de manera próxima para mis libros, y parece ser que sus versiones que ellos producen no son inferiores a la versión original. No puedo imaginarme escribir poesía en inglés, escribir con una intención seria, porque no puedo imaginarme escribir para un idioma que le pertenece a alguien más. Por ende, regreso a tu pregunta del por qué algunos de mis libros han aparecido ante todo en español.
7 cuentos morales aparecieron primero en las librerías en Argentina antes de verse en el mundo de habla inglesa. No me importa particularmente que un libro que yo escriba no aparezca primero en el idioma inglés, porque mis libros no están enraizados en el idioma inglés. Por lo tanto, digamos, esa es la primera mitad de respuesta a tu pregunta en cuanto a la distancia, como tú lo dijiste, con el inglés. Y la segunda parte de mi respuesta no va a ser muy larga. Básicamente es una respuesta política. No me gusta la manera en la cual el inglés está manejando el mundo y no me gusta la manera como empuja hacia abajo los idiomas menores que encuentro en su camino. Y aquí particularmente lo que está sucediendo en Sudáfrica. Y no me gustan estas pretensiones universalistas del idioma inglés. ¿Qué significa para mí? Es la creencia sin preguntas de que el mundo es como es según los ojos del inglés. No me gusta la arrogancia que esta situación crea en sus parlantes nativos. Por lo tanto, hago lo poco que puedo para resistir esa hegemonía del idioma inglés. Gracias. Thank you, John. Gracias, John. Durante los últimos años, usted ha publicado una trilogía de novelas: La niñez de Jesús, Los días escolares de Jesús y La muerte de Jesús. Porque en estas 3 novelas es el español el idioma en el cual los personajes se asume que están hablando. ¿Y por qué fue que La muerte de Jesús se publicó en español como La muerte de Jesús antes de aparecer en inglés? La premisa que yo le hago al lector para aceptar estos 3 libros es que hay una segunda vida, una siguiente vida. Yo deseo entender el término la siguiente vida o la otra vida de manera judeocristiana o budista o lo que sea. Bueno, depende de ustedes. La primera pregunta, en la siguiente vida, ¿cómo vamos a hablarnos los unos con los otros? ¿Cómo vamos a comunicarnos? Me resisto completamente a la idea de que el inglés se convierta en un idioma universal que tenga que tener una otra vida. A lo mejor en la otra vida todos tendremos que aprender el hebreo, el sánscrito, el griego, el esperanto o algún idioma inimaginable de los ángeles. ¿Quién sabe? En estos 3 libros todos tenemos que aprender el español para poder hablar con nuestros vecinos. Basta. Por supuesto, es una paradoja que estos 3 libros sobre un mundo en el cual todos hablan el español haya sido escrito en inglés. Pero en cuanto los libros se traducen, no solamente en español, pero en cualquier idioma más allá del español, la paradoja se disuelve. La verdad es que yo tuve que haber publicado los 3 libros traducidos al español ante todo, pero no lo hice. Las circunstancias solamente funcionaron en el caso correctamente en el 3er libro, que fue publicado en Argentina hace 6 meses. Y una edición en inglés apareció solo hace algunas semanas en Australia. Gracias. Estas 3 novelas no están establecidas en tiempos bíblicos, ni tampoco caracterizan al Jesús histórico entre los personajes. ¿Por qué es que el nombre de Jesús se encuentra en los títulos? Una pregunta aún más amplia. ¿Se considera usted un escritor cristiano? En un mundo ideal, me hubiese gustado publicar
la primera de estas 3 novelas, La infancia de Jesús, no solamente en español, pero sin un título en realidad, y que le hubiese permitido al lector entender o llegar a la conclusión que era la vida o la niñez de Jesús solamente en la última página. Pero en el mundo en el que nos encontramos, no es posible publicar una novela sin un título. Ahora, no quiero pasar mucho tiempo hablando de estos 3 libros, porque yo siempre he creído que un libro debe de hablar por sí mismo y que su autor, una vez que lo haya lanzado al mundo, debe de salirse del escenario y callarse. Pero obviamente, como tú dices, los libros no tienen que ver con el Jesús histórico. Hablando de otra manera, los libros no tienen una base histórica. Por lo tanto, regresemos a tu segunda pregunta. ¿Me considero ser un escritor cristiano? Aunque yo fui educado en una escuela católica, yo no provengo de una familia religiosa en ningún sentido. Mis padres jamás fueron a la iglesia, jamás hablamos de la religión en casa. No es que mis padres fuesen ateos, ellos sencillamente no encontraban relevante la religión en nuestras vidas. Y yo tuve esa actitud hacia mi vida adulta. Yo también jamás fui a la iglesia y no encontré la religión como algo relevante en mi vida. No obstante, siempre he estado intrigado y conmovido por la vida y particularmente por la muerte en la que se sacrificó Jesús. Me afectó muchísimo Pierpaolo Pasolini, El Evangelio, su película, de acuerdo con Mateo, que primera vez vi en los 20 y vi una y otra vez. El Jesús de Pasolini era un hombre salvaje, intenso pero frágil, nada que ver con el Jesús de la religión institucional. Al mismo tiempo, yo leía al filósofo francés René Girard sobre este tema de la violencia. Girard, él mismo, siendo judío, fue muy influido por Jesús. El gran tema político de Girard es que el ciclo de la violencia y contraviolencia en la sociedad humana puede ser deshecha solo gracias a los sacrificios ejemplares como practicó y predicó Jesús. Por lo tanto, regresando a tu pregunta, sin ser un creyente en la palabra de la iglesia, yo soy alguien que ha sido influido por el pensamiento cristiano de muchísimas maneras, alguien que está interesado en lo que Jesús tiene que decirnos, tanto el Jesús de los evangelios, documentos que debo de comentar en paréntesis, son sumamente difíciles de leer e interpretar a pesar de su simplicidad aparente. Ese Jesús, el que absorbe o que absorbemos sencillamente porque pertenecemos a la cultura cristiana. Gracias. Una película basada en su novela Esperando a los Bárbaros recientemente fue premiada en el Festival de Cine de Venecia. El director es el colombiano Ciro Guerra. Usted escribió el guión. El Esperar a los Bárbaros se publicó en los 80s y parece hablar sobre temas de actualidad. ¿Le importaría comentarnos si hay otros proyectos de películas en las cuales usted esté involucrado? Debe de decir que fue filmado. Dijo. Desafortunadamente tuvimos serios problemas con la filmación. Entonces el título Esperando a los Bárbaros proviene de un poema muy conocido de este poeta Constantin Cavafis. En la poesía que se ubica en los últimos años del Imperio Romano habla de una ciudad que se está preparando sus defensas
de un ataque por parte de los bárbaros. Después llega un viajero que reporta de que ya no hay bárbaros. El poema termina con la gente de esa ciudad preguntándose qué van a hacer con sí mismos en un mundo sin bárbaros. Todo su sentir de quiénes son ha sido predicado en la existencia de los bárbaros, definidos como aquellos que no son. Mi novela juega con las ideas del poema de Cavafis y se hace la pregunta, ¿quiénes son los bárbaros? ¿Es posible que nosotros, los defensores de la ciudad, seamos los verdaderos bárbaros? La pregunta, para mí, resulta una relevante, particularmente a aquellos estados que colocan todas sus energías en defendiendo sus fronteras. Ahora, si hay un tema central al libro, el tema es la complicidad. El juez, el carácter principal, siente que él es cómplice en la tortura de los prisioneros, no porque participe o porque apruebe la tortura, pero sencillamente por su posición como funcionario del imperio. Entonces, yo hablo de esta pregunta sobre la complicidad dentro de su dimensión histórica. Es un libro que yo fui el coautor con el psicoanalista británico la psicoanalista Arabella Kurtz, y en específico exploramos la pregunta de cómo personas han tenido la suerte o más bien han hablado de la historia de la represión colonial, del genocidio. Personas como nosotras, ¿cómo podemos manejar o adaptarnos a esta culpa histórica que llevamos? Y la segunda parte de tu pregunta, estoy ahora involucrado en otros proyectos o películas. Sí, hay un director argentino que está interesado en una serie de televisión, pero la crisis en Argentina, por cierto, una novela sobre Jesús, no hemos podido obtener capital para un proyecto de esta naturaleza. Gracias. Una exposición de fotografías que usted tomó durante su juventud recientemente se llevó a cabo en Sudáfrica y Australia. Un libro de sus fotografías está a punto de ser publicado en los Países Bajos. ¿Podría comentar sobre su interés en la fotografía? Las fotografías... Tenía yo 15, 16 años. Por cierto, no sé por qué haya habido tanto interés en estas fotografías. Para mí son fotografías comunes y corrientes de la vida sudafricana en los 50. La fotografía, por cierto, fue un pasatiempo como joven, pero en realidad no proseguí con dicho pasatiempo. Ni siquiera ha sido una actividad en mi vida de adulto. No obstante, sigo estando fascinado por el fenómeno de la fotografía como, digamos, una traza del pasado que se perpetúa hacia el presente. Por algún motivo son las fotografías en blanco y negro y no las de color que atrapan mi imaginación. Ahora paso a algo completamente diferente. En una de las entrevistas publicadas en su libro Cartas de Navegación, usted se describe a sí mismo como una persona que es políticamente en la izquierda, pero sin embargo se encuentra enajenado de lo que es el lenguaje político. En sus 7 cuentos y más allá, usted ha seleccionado el atender a las preguntas para abordar la naturaleza política a través del lenguaje de la ficción. ¿Considera usted que las preguntas políticas y aún más ampliamente las cuestiones filosóficas pueden ser atendidas adecuadamente a través del medio de la ficción? Qué gran pregunta. Cartas de Navegación. Este libro al que te refieres se reunió
hace más de 20 años, pero todavía apoyo ese pasaje y lo cito. Siento gran simpatía por las preocupaciones de la izquierda, pero todavía me siento aburrido y enajenado del idioma de la política. Las historias o estas historias que en la superficie parecen ser que abordan preguntas políticas o morales, pero en realidad no me parecen a mí relativas a cuestiones políticas o morales como tales, pero más bien personas que pasan por crisis de una naturaleza u otra. Por lo general son crisis morales con esta coloratura política. Mi enfoque, por lo tanto, va de acuerdo con la posición en cuanto a la evolución de Elizabeth Costello. Es un personaje que vemos en las historias de los 7 cuentos y en varios otros de mis libros. Elizabeth es una escritora profesional, novelista, alguien que ha tenido que lidiar con este tema que tú mencionas, es decir, si la ficción es capaz de manejar estos problemas filosóficos tan complejos. Elizabeth ofrece no un análisis racional de lo que uno puede llamar problemas, preguntas, como por ejemplo la pregunta moral de cómo debemos de responder a la cría intensiva industrial, el tratamiento de animales como si fuesen objetos en una línea de ensamblaje o en este caso en una línea de desensamblaje. Ella no ofrece un análisis explorativo, pero más bien una empatía de qué tiene que ver esta crisis del tener que enfrentarnos a un problema de esta naturaleza, como por ejemplo, en uno de los cuentos morales, Elizabeth, que ahora vive en un pequeño pueblo en Cataluña, protege y alimenta a los gatos callejeros que están ahí encantando o creando encantamientos en el pueblo. Y los pueblerinos están sumamente molestos por la población creciente de estos gatos callejeros. Y obviamente parece ser que ella permite que se reproduzcan de manera incontrolada y esta extranjera está ahí desequilibrando este balance ecológico. Y Elizabeth entiende sus reacciones correctamente, muy bien, pero ella sigue adelante, justificando sus acciones, invocando estas imágenes de almas no natas. En este caso estamos hablando de las almas de los gatos, esperando en la entrada para poder entrar en el mundo y experimentar la vida, aquella en donde no existe un bien mayor. ¿Quiénes somos nosotros, seres humanos, dice Elizabeth, para dictar quién se le permite vivir y a quién no se le permite? Por lo tanto, en historias de esta naturaleza yo exploro no solamente las creencias apasionadas de Elizabeth, pero también sus sentimientos concomitantes, que sus puntos de vista se estudian en cuanto al tratamiento de los animales por parte de los seres humanos. Entonces, a lo mejor es una situación extrema que ella se está colocando fuera de la comunidad humana y probablemente esté enloqueciendo, que ella siempre sintió que estaba en lo correcto, pero posteriormente a lo mejor estuvo en lo incorrecto en todo momento. En 1987, a lo largo de más de 30 años, usted viajó a Israel para recibir el Premio de Jerusalén y ahí dio un discurso de aceptación en el cual describió los elementos destructivos del alma, de los efectos del apartheid y lo que esto causó en la población de su nativa Sudáfrica. En el 2016, usted una vez más visitó la región y en la parte oriental dio usted un discurso sobre el tema del apartheid, que fue controversial y ampliamente reportado.
¿Le importaría comentar con nosotros sobre estas dos visitas? Sí, brevemente, mi primera visita se llevó a cabo en Israel, digamos, por la puerta de entrada, por así decirlo. Llegué a Tel Aviv en un vuelo de El Al como huésped de la Feria del Libro en Jerusalén. La segunda visita se llevó a cabo por la puerta trasera, en el punto de cruce entre el Reino de Jordania y Cisjordania ocupada, el punto de cruce bajo el control de las guardias fronterizas de Israel. Obviamente llegué a Cisjordania para ver por mí mismo de qué era la vida para los palestinos bajo la ocupación israelí, una ocupación que ha durado 50 años y no muestra signos de terminarse. Yo estaba bajo presión por parte de mis anfitriones palestinos en acordar públicamente su condena de Israel como un Estado perteneciente al apartheid. Resistí esta presión y la resistí por un motivo. Hay ciertas palabras que, según yo, no son constructivas en su uso en estos debates racionales, porque tienen una carga y emoción contundente. El genocidio es una de estas palabras. No es una palabra constructiva para acusar a Turquía de haber practicado el genocidio en contra de los armenios en 1922. Solamente incrementa los estados de ánimo y le pone un alto al debate. Y apartheid es una de estas palabras. No es una palabra constructiva. El acusar a los israelíes haciendo lo que están haciendo en los territorios ocupados en Sudáfrica, más bien lo que hicieron los sudafricanos en los Bantustans entre 1948 y 1990, producen el calor pero no la luz. En un breve discurso que di en Ramallah el año pasado, más bien en lugar de ser parte del coro que acusaba a Israel de llevar a cabo o tener un estado del apartheid, traté de identificar algunas de las similitudes objetivas entre el viejo Sudáfrica y la nueva Cisjordania. Una de estas similitudes podría ser la separación residencial. En Sudáfrica habían zonas en donde solamente los blancos podían vivir. En la zona oeste o Cisjordania hay solamente zonas en donde los israelíes pueden vivir. Y hay otras similitudes también. Por lo tanto, mi preocupación durante ese discurso fue el de identificar similitudes entre los dos sistemas. Pero sin duda hay diferencias también. Como decía un ponente israelí, que rápidamente dijo, aunque las similitudes pesen más que las diferencias, bueno, es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de decidir de manera calmada y razonada. Gracias. John, recientemente usted publicó en el New York Review of Books una pieza sobre cómo Australia, el país en donde usted ahora tiene su hogar, ha respondido al problema mundial de los refugiados y aquellos que son los solicitantes de asilo. Por razones obvias, este problema es de gran interés para las personas en México. ¿Tiene usted algún comentario general sobre el tema del asilo en lo que es el mundo moderno? Australia ha respondido a este supuesto problema de los que buscan el asilo con una mano dura. Aunque Australia es signatario de la Convención de Refugiados de 1981, en la cual deben de dar refugio temporal o permanente a cualquier persona que llega a sus costas buscando asilo, en práctica ha utilizado un rango de trucos legales para poder evadir sus responsabilidades bajo dicha convención. Y peor aún, ha puesto en prisión a aquellos que buscan asilo en islas remotas en el Pacífico y los ha tratado con suma dureza, con el propósito de detener a cualquier otra persona el buscar asilo en Australia
sin aquellos pasar por canales regulares solicitando una visa, etc. Ahora, Australia brinda solamente un ejemplo extremo de esta respuesta a aquellos que buscan asilo y que esto predomina en el oeste o en occidente. No son solamente los gobiernos los culpables. La respuesta oficial muy a menudo refleja el sentimiento entre el electorado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tengo poco que ofrecer como asesoría, pero un inicio puede llevarse a cabo dejando de pensar en los refugiados como en un problema y empezar a pensar en el flujo de las poblaciones a lo largo de estas fronteras nacionales como un hecho de vida en nuestro mundo. Es decir, un movimiento que solamente va a ser más fuerte conforme el cambio climático empeore. En lugar de ver a los refugiados como un problema, debemos de encontrar una solución. Entonces sería mejor ajustar o cambiar nuestro pensamiento y empezar a pensar, a vivir con el flujo. Hace algunos años usted publicó un ensayo autobiográfico llamado Recordando Texas. ¿Nos podría hablar sobre los años que pasó usted en los Estados Unidos y sobre el significado de su educación norteamericana y lo que esto significó para usted? Recordando Texas es un ensayo de los 3 años que pasé justo en la frontera como estudiante en la Universidad de Texas. ¿Cómo un joven hombre de África llegó a residir en Texas? La respuesta es que obviamente me equivoqué en cuanto a mi educación. En la preparatoria decidí que yo quería ser un matemático y por lo tanto empecé a estudiar matemática en la universidad y después empecé a trabajar en una empresa que fabricaba computadoras. Trabajé con computadoras durante varios años antes de darme cuenta que estaba empezando a pensar como una máquina y no como un ser humano. Con valor y con visión que ahora admiro. En retrospecto, escribí a una serie de universidades en los Estados Unidos solicitando si iban a aceptar a alguien que había seguido el camino incorrecto, pero que ahora deseaba nuevamente recomenzar y trabajar y poder titularse en literatura. Y afortunadamente, la Universidad de Texas me escribió y me dijo, sí, puedes venir. Por lo tanto, me fui a Austin, Texas, en donde trabajé en mi doctorado y algunos años posteriores escribí el ensayo que tú mencionaste durante el periodo que estuve ahí. Estuve en Texas desde 1965 a 1968, durante la guerra en Vietnam. La guerra dividió a la nación. El sentir del público era de furor, de molestia. No eran momentos placenteros para un extranjero estar ahí. La Universidad de Texas probablemente no brindaba la mejor educación en cuanto a su nivel. No obstante, el hecho fue que la Universidad de Texas me rescató de un camino poco claro y me permitió durante 3 años leer libremente cualquier cosa que yo deseaba. Mis años en Texas fueron fundados por los contribuyentes de Estados Unidos. Entonces, aunque yo cada vez me siento más ajeno con los Estados Unidos a lo largo de los años, siempre voy a estarle agradecido a los americanos por su generosidad en aquella época. Mi última pregunta. El año pasado usted dio una plática sobre el efecto
que sus lecturas cuando era niño tuvieron algo que ver con la formación de su carácter. ¿Podría decirnos algo con relación a esto? Recientemente he estado revisando mi vida, tratando de entender cómo llegué a ser la persona que soy. Y en particular he estado revisando mis lecturas en aquellos años, convencido de que las ideas y las imágenes a las cuales uno está expuesto a temprana edad tienen que tener una influencia profunda en nosotros, aunque uno esté demasiado joven para entenderlas a nivel conceptual. En nuestro hogar, nosotros teníamos 10 volúmenes de enciclopedias que se llamaban la Enciclopedia para los Niños, The Children's Encyclopedia. Y desde temprana edad yo revisaba estos libros, veía las fotografías y posteriormente, cuando aprendí a leer, obviamente empecé a leer material muchísimo más sencillo también. The Children's Encyclopedia era una publicación británica sumamente popular. No puedo decirle cuántos millones de copias se vendieron, no solo en el Reino Unido, pero a lo largo y ancho del Imperio Británico en aquellos años, pero también en los Estados Unidos. Ahora no voy a hablar en detalle, solamente para decirles que esta enciclopedia no solamente era un repositorio seco de hechos, también en sí mismo lo concebí como el moldear el carácter de sus lectores, como diríamos en la actualidad. Era contundente a nivel ideológico y en particular una ideología relativamente racista en la cual el ser humano más importante o de alto tipo eran los anglosajones y que el deber era llevar a cabo su deber como ser humano, aunque significase sacrificar su propia vida. The Children's Encyclopedia, el objetivo del mismo no era para un niño como yo. Yo no era británico, yo no tenía ni una gota de sangre británica en mis venas. Por lo tanto, cuando yo leía estos libros, por así decirlo, empecé a escuchar un discurso intencionado, más bien o dirigido, para menores anglosajones. Entonces, lo que yo no me pude haber imaginado entender es que la Enciclopedia de los Niños fue escrita en los años 20, al inicio de una guerra en la cual el Reino Unido había perdido a jóvenes hombres que ahora estábamos empezando a ver la revolución de esta casta política que había enviado a estos jóvenes a morir. Por lo tanto, este énfasis de llevar a cabo su propio deber, predicado por esta enciclopedia, la intención era de tener ese espíritu de revolución, creando una nueva cohorte de niños y niñas que cuando creciesen se lanzasen a su muerte sin un murmullo. Por lo tanto, revisando el pasado, creo que fue una lección abominable que la enciclopedia estaba tratando de inculcar a esos jóvenes lectores. Yo podría seguir adelante explorando el efecto que esta lección tuvo en mi joven persona, pero probablemente podemos esperar para otra ocasión. John. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, John, por estar en la UNAM. Esta es tu casa.